Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 y 23, un versículo que hemos estado leyendo, o un pasaje que hemos estado leyendo por varias semanas y lo seguiremos haciendo porque estamos en esta serie titulada El fruto del Espíritu. El título de la enseñanza del día de hoy es El fruto del Espíritu es paciencia. Y leamos Gálatas 5, 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta serie hemos aprendido que el fruto del Espíritu no es otra cosa más que una descripción del carácter de Cristo. Y hablando de esta palabra carácter, me gustaría hacer nuevamente una distinción entre lo que es el temperamento y lo que es el carácter. El temperamento son los rasgos del comportamiento heredados, es parte de nuestra genética, es lo que nos heredaron nuestros padres, el abuelo, la tía, y de pronto tienes a alguien allí que tiene ciertos rasgos de la abuelita o del abuelito o del papá, de la mamá. Esto es el temperamento. Pero el carácter, por otro lado, no es algo que se trae desde el seno materno, sino que es algo que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente. Se ve afectado también por la cultura, también por el entorno social en donde cada persona se forma. Para desarrollar el carácter es necesario que haya disciplina, que haya formación, que no se le deje a la persona así en su temperamento, sino que vaya ese temperamento, pues digamos que domándolo hasta que se convierta en un carácter. Esto es importante que lo digamos, porque hay personas que confunden de pronto el temperamento y el carácter y dicen: esa persona es de carácter fuerte, igual a alguien berrinchudo, alguien enojón, alguien que no se controla y que explota fácilmente. Pero vemos por otro lado que esa es más bien una persona que no ha ejercido una disciplina sobre su temperamento para formar un carácter. Hemos aprendido también que el carácter de Cristo, por cierto, el cual Él no aprendió, sino que Él es Dios, el carácter perfecto está en Él, que el carácter de Cristo es, o fruto del Espíritu, ya está en cada uno de los creyentes. Es algo que está en cada uno de aquellos quienes hemos nacido de nuevo, de aquellos quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y hemos aprendido también que a la medida en la que nosotros permanecemos en Cristo, se va viendo ese carácter de Cristo que ya está en nosotros, se va haciendo evidente. El elemento del fruto del Espíritu que vamos a ver el día de hoy, como dijimos hace un momento, es paciencia. Diga paciencia. Según el diccionario, paciencia es esperar de manera calmada y serenamente en una situación. Esa es la definición del diccionario. En el griego, que es el idioma en donde se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra hupomone. Se usa esta palabra hupomone y significa permanecer bajo. La palabra hupo significa bajo y la palabra meno es permanecer bajo, es resistencia, es perseverancia, tolerancia, longanimidad. Me gustó esta definición del diccionario: la paciencia es una resistencia activa a la oposición. Por otro lado está, dice el diccionario, una resignación pasiva. No, pues ya así es. No hay resistencia ahí, sino es nomás una resignación. Pero la palabra paciencia nos comunica la idea de una resistencia activa a la oposición. Es estar parado firme. La paciencia es uno de los atributos de Dios. Esa palabra atributo es una cualidad o característica de una cosa o de una persona, y lo que es parte esencial de su naturaleza. Dios tiene atributos. Vamos a ver qué es lo que Dios dice de sí mismo en su palabra en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Ve conmigo allí a Éxodo 34, 6. Donde vemos a Dios descrito con una cualidad muy interesante que se conecta con la enseñanza del día de hoy. Y esto habla de sus atributos, de su esencia. Dice Éxodo 34, 6. ¿Ya lo tiene? Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Subraya eso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es en el Antiguo Testamento, lo que Dios dice de sí mismo. Él es tardo para la ira, eso nos habla de paciencia. En el Nuevo Testamento vemos que a Dios el Padre se le llama de forma explícita el Dios de la paciencia. O sea, el Dios de toda paciencia. Es lo que dice Romanos 15:5, te lo leo, Romanos 15:5, si quieres anótalo. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vemos aquí que directamente se le llama al Señor el Dios de la paciencia, a Dios el Padre.
Una de las definiciones de paciencia nos decía, en la que resalté, puse un poquito el highlight ahí, que es resistencia activa ante la oposición. Y Dios es el ejemplo perfecto de esto. Él ha sido paciente y sigue siendo paciente para con el hombre, quien a causa del pecado es su enemigo. El hombre es por naturaleza, a causa de Adán, enemigo de Dios. Y Dios, siendo santo, no fulminó al hombre, no aniquiló a la raza humana, sino que ha sido paciente y es paciente hasta el día de hoy. Es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es Dios el Padre. ¿Qué podemos decir de Jesús? ¿Jesús será paciente? ¿Tú qué crees? ¿Será el paciente? Claro, Jesús es Dios, como lo hemos aprendido, y Él comparte el mismo deseo del Padre, Él comparte la misma naturaleza del Padre. Cuando Él se hizo hombre, manifestó la paciencia de Dios a perfección. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, manifestó el carácter de Dios, manifestó los atributos de Dios, y uno de ellos era la paciencia, y lo hizo a la perfección. Tan solo veamos su relación con los discípulos. Vimos aquí ya toda una serie, cada uno de los discípulos en una enseñanza dedicada para cada uno, y vimos cómo no eran perfectos. Vimos que eran personas como tú y como yo, personas que necesitaban a alguien paciente alrededor de ellos. Vemos, por ejemplo, aquellos discípulos quienes habían caminado ya por un tiempo con Jesús, no eran nuevos en este asunto. Ellos ya habían oído enseñar a Jesús, habían visto a Jesús. Primero ellos pasaron por este proceso de ven y ve, y estuvieron allí, pues viendo lo que el Señor hacía, sabían de qué se trataba. Sin embargo, en un momento, allí en Mateo 20, versículo 20, se acercan dos de ellos y le dicen, queremos los lugares de honor en tu reino. Así como que, ¿en serio? Te equivocaste de iglesia, brother. Aquí no funcionan así las cosas. Es lo que yo le hubiera dicho, ¿no? Pero el Señor Jesús fue paciente con ellos. Les dijo, no saben lo que piden. ¿Sí? No los desechó, les enseñó. En otra ocasión, el Señor Jesús también ya había caminado con sus discípulos, y uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, le dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y el Señor Jesús, sabiendo que le iba a negar 3 veces. Eso es paciencia, ¿no crees? Porque cualquier otro le da un zape celestial. ¿Qué te pasa, man? O sea, como que, ay, te seguiré, cálmate, si me vas a negar 3 veces. Se lo dijo, pero con paciencia. Le enseñó. Muchas veces los discípulos demostraban que no habían entendido nada de la enseñanza de Jesús. Y ahí vemos la paciencia del Señor. Incluso después de 3 años que el Señor caminó con ellos, día y noche. No era como nosotros, ¿no? Que vamos una vez a la semana y eso, si no llueve, si no hace frío, si todos los astros se alinean y llegamos. No, ellos estaban con el Señor Jesús día y noche, por 3 años, 24/7, escuchando su enseñanza, viendo sus milagros, viendo a Él cómo se conducía, cómo hacía todo, estando allí con Él, a un lado de Él, siguiéndole atrás de Él, ¿no? Y después de 3 años de este curso intensivo, va Jesús a la cruz, se cumple porque lo había prometido, es sepultado, resucita, lo ven resucitado. ¿Y qué crees que le dicen los discípulos? Le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así como que reprobadísimo. O sea, y la paciencia del Señor ahí una vez más diciéndoles, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad. O sea, no se enfoquen en eso. Pero les dice el versículo 8 de Hechos 1, les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo tengo un plan y ustedes son parte de ese plan. Así que no se anden con rollos de que el reino ahora y todo este tipo de cosas. No, enfóquense en qué, en hacer discípulos. Esto es en su relación con los discípulos, el Señor Jesús mostrando y manifestando la paciencia. Pero tenemos también ese permanecer ante una situación adversa que Él vivió. Y es la crucifixión. Cada paso que daba, cada golpe que recibía, cada clavo en sus manos, esa corona de espinas, Él permanecía abajo. Una resistencia activa. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder. Así como lo desafiaban, a ver, bájate de la cruz. Él tenía el poder. ¿Cuántos dicen amén? Él es todopoderoso. Sin embargo, Él por amor a nosotros resistió con paciencia. Hablamos de atributos de Dios.
Hay algunos que son exclusivos de Él, se les conoce como atributos incomunicables. Y hay atributos que el Señor comparte con nosotros, que Él comunica con nosotros. Hablemos un poco de los atributos incomunicables. Esos atributos, esas cualidades de Dios, de las tres personas de la divinidad, las cuales Él no comunica con el hombre. Una es su omnipotencia, es lo que acabo de decir ahora. Él es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Y Él lo puede hacer todo, pero nosotros no. Es decir, aunque digamos y lo declaremos, no, nosotros no tenemos ese poder. Él sí es todopoderoso y eso Él no lo comunica con nosotros. Él es omnisciente. Eso quiere decir que Él conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Él conoce incluso lo que nosotros estamos pensando ahora. Él conoce lo que vamos a hacer. Él conoce todo. Nosotros no, aunque a veces nos la damos de Dios, ¿no? Y pensamos que sabemos las intenciones de las personas. No, es que yo sé. Sí, yo no sabía que eras omnisciente. Dios conoce los pensamientos de todos. Dios conoce mis pensamientos. El salmista decía, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda, Señor. Pero nosotros no. Nosotros, es más, ni siquiera sabemos lo que podemos hacer nosotros mismos. A veces nos sorprendemos nosotros mismos, ¿no te parece? Él también es soberano. Ese es otro atributo que Él no comunica con nosotros. Esto es que Él hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que Él quiere, y no hay quien detenga su mano y le pregunte y le diga y le reclame, ¿por qué haces eso? Él es soberano, nosotros no. Nosotros no somos soberanos. También todo esto que son atributos incomunicables, Satanás nos sigue tentando a nosotros. Seréis como Dios. Y entramos nosotros a veces en ese juego de querer ser soberanos y hacer lo que nosotros nos da nuestra gadarena gana sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Otro de esos atributos que Él no comunica con nosotros es su eternidad. Él es eterno, o sea, Él siempre ha existido, no tiene principio, no tiene fin. Nosotros sí tenemos un inicio, tuvimos un inicio, pero Él únicamente es eterno, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está también el atributo de su inmutabilidad, esto es que Él no cambia. Nosotros sí cambiamos, pero Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es invariable, pero nosotros sí. Ves las memorias de Facebook o redes sociales y te ves en fotos cómo te veías hace 10 años y dices, wow, no, pues sí ha cambiado. Antes tenía más pelo o antes no tenía canas, qué sé yo, ¿no? Y vamos cambiando, vamos variando, pero Dios es inmutable, Él no cambia. Otro de sus atributos es su omnisciencia. Esto quiere decir que Él está en todo lugar. Él está aquí ahora mismo, Él está en China, Él está en Rusia, Él está en todos lados. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos estar solo en un lugar a la vez. Y por cierto, Satanás también puede estar solo en un lugar a la vez. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Estos son algunos de los atributos que el Señor no comunica con nosotros. Pero hay otros atributos, como dije, los cuales Él sí comunica con nosotros. Él comparte esos atributos con nosotros dentro de su soberanía. Es decir, por ejemplo, vemos el atributo de su amor. Ese atributo Él lo comparte con nosotros. Él es amor y Él comparte ese atributo con nosotros y nos manda a amarle a Él y nos manda a amar a nuestro prójimo. Y este es un atributo que nosotros compartimos de Él. Está el atributo también de su justicia. Su justicia, Él es justo y Él comparte este atributo con nosotros. Como veremos más adelante, le dijo a un siervo de Dios ahí en el Génesis, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto, sé recto. Él comunica este atributo de su justicia. Él es fiel. Ese atributo lo comparte con nosotros. Él busca de nosotros fidelidad, Él comunica esto. Otro de sus atributos que Él comunica con nosotros es su santidad. Él es santo y no 3 veces santo. Esa era una manera de enfatizar porque no había otra palabra para los hebreos. Así que ellos decían santo, santo, santo y lo repetían, pero no es 3 veces santo, es infinitamente santo. Él es santo, o sea, no hay más explicación. Y este atributo de su santidad, Él lo comparte con nosotros y nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y lo comparte ese atributo con nosotros. Dios habita en nosotros y nos comunica su misma vida, incluido este atributo, el que vamos a ver el día de hoy, el de su paciencia. Él es paciente. La paciencia, así como cada elemento del fruto del Espíritu, fluye de dentro de nosotros. La paciencia fluye de dentro de nosotros, pero no de nuestra carne. Porque en nuestra carne solo hay cosas malas. Dentro de mí, decía Pablo, no mora el bien. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, la paciencia no fluye de nuestra carne. En nuestra carne lo que hay es impaciencia, es ser precipitados, es ser desesperados. Eso es lo que hay en nuestra carne.
Pero fluye entonces la paciencia desde Dios que está en nosotros, que está dentro de nosotros. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo luce la paciencia en una persona, en un hombre. Su nombre es Abraham. Te invito a que vayas conmigo a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, Génesis 12. Mientras tú lo buscas, te pongo en contexto. Dios eligió a Abraham para que fuera parte de su plan, para que fuera parte del plan de Dios. ¿Cuál era este plan de Dios? Pues formar una nación, levantar una nación, como lo vemos los viernes. Una gran familia, formada por todas las naciones, formada por todas las razas. Y Dios eligió dentro de su soberanía a Abraham para que fuera parte de este plan. Vamos a ver el llamado que le hizo Dios a Abraham y vamos a ver también la promesa que Dios le hizo a Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Te fijas que no aparece una H en medio? Dice Abraham, así. Su nombre, el significado de este nombre es Padre exaltado. Más adelante vamos a ver que no era un error ortográfico, sino tiene un propósito, ¿no? Continúa diciendo, le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si analizas esta frase, vamos a darnos cuenta de que Dios no le dijo la ubicación a donde iba a ir. Él vivía en Ur de los Caldeos y Dios le dijo: sal de ahí, pero no le dijo exactamente a dónde. Y es que no era relevante, mis hermanos. En ese momento no era relevante a dónde exactamente iba a ir Abraham. ¿Sabes qué es lo relevante y era lo relevante? La promesa, el propósito de Dios y también el papel que Abraham iba a desempeñar en ese propósito de Dios. Continúa en el versículo 2 esto: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oye, con esa promesa, ¿quién necesita una ubicación? ¿Quién necesita explicaciones? ¿Quién necesita detalles? Hay quienes, al contrario, cambian las promesas por los detalles y se quedan ahí atorados esperando a que Dios le dé los detalles, como si Dios tuviera la obligación de darnos punto y coma de todas las cosas. Eso, mis hermanos, como veíamos en la enseñanza anterior, es querer tomar el lugar de Dios. Solo Él tiene el control de todas las cosas. Solo Él sabe los tiempos y los modos. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues lo que hizo Abraham. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Subraya esto. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, de ahí de Ur de los Caldeos. Abraham obedeció, salió sin saber a dónde ir. Llevó con él a su familia y con él a su sobrino Lot. Iba un poquito medio de colado allí Lot, el sobrino. Y todos prosperaron. Aquí podemos ver este principio de que cuando Abraham obedeció al Señor, el Señor se encargó de él. Y el Señor en su soberanía lo bendijo materialmente. Es lo que dice la palabra. Fue grandemente prosperado, tuvo mucho ganado, muchos animales, muchos pastores y prosperó tanto que ya ahora tenían problemas los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Esos son problemas que nosotros no conocemos, ¿no? Hay quienes no, batallamos para pagar la renta, ¿no? Bueno, él tenía problemas porque tenía mucho ganado. Esos eran los problemas de Abraham con Lot. Y ellos fueron bendecidos, tuvieron que separarse para poder organizarse porque no podían organizarse juntos. Después de esto, en Génesis capítulo 13, ahora vamos allá a Génesis 13, podemos ver cómo Dios le recuerda aquella promesa que le hizo a Abraham antes de que prosperara y antes de que se separara de Lot. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: vámonos un lado por el otro, un lado uno y otro lado el otro. Y le dice a Abraham, a su sobrino Lot: escoge. Y él escogió el lugar más bonito. Y a Abraham le tocó bailar con la más fea, ¿no? Pero veamos lo que Dios le dijo en el capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, subraya eso, y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Recuerda, todo eso está dentro del plan de Dios. Abraham no es el centro es el plan de Dios, el pueblo de Dios
este linaje, ¿no? Abraham está siendo parte nada más de este plan, instrumento dentro de este plan. Y Dios ahora le está dando más detalles a Abraham acerca de su plan. Si Dios iba a hacer de él una nación grande, era necesario que él tuviera descendencia, que tuviera hijos. Sin embargo, las circunstancias para Abraham no eran muy alentadoras, no eran muy prometedoras, las circunstancias. ¿Por qué? Porque mira, cuando salió de Harán, allí en Ur de los Caldeos, ya tenía 75 años, eso lo subrayamos, 75. Así que pongan atención los matemáticos. La esposa de Abraham, por otro lado, no era nada joven tampoco. Si él tenía 75, ella no era joven. Pero había un detalle que vemos ahí en Génesis 11:30, te lo leo. Génesis 11:30 dice, mas Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Así eran las circunstancias de Abraham. Él conocía el plan, tenía más detalles, pero las circunstancias no eran prometedoras. Así que mira, si lo vemos desde la mentalidad humana, desde nuestra lógica humana, si él iba a tener descendencia, era urgente, porque ya se le estaba yendo el tren, como decimos, era urgente que hiciera algo. Así es como nosotros pensamos, ¿no? No, pues ya tantos años, no, hay que hacer algo, no te esperes, dale. Génesis 15:2, ahí vemos que Abraham pensaba así también en su naturaleza. Él pensaba que si él iba a tener descendencia, pues había que voltear a ver los recursos, las opciones, tomar mano de algo. Génesis 15:2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, fíjate la oración de Abraham, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, esas eran las circunstancias naturales. Las circunstancias naturales y la solución natural, por decirlo así, era que Abraham heredara a su esclavo, que Abraham heredara a este administrador esclavo que tenía y que a él le tocara esa descendencia o esa promesa que había recibido de Dios. Pero vemos cómo en su pregunta, en su oración a Dios, hay como cierta resistencia a esa opción. Era la opción que tenía, pero él se resistía y hacía bien. Porque en el versículo 4, el Señor le responde. Y le dice, luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará con Eliezer no es, sino un hijo tuyo será el que te heredará. No es por el lado del esclavo, es un hijo tuyo. Y lo llevó fuera de su onda, ¿no? De, ay, no tengo hijo y este esclavo. No, salte de tus ideas, ¿no? De tu drama. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. No, pues no se puede, muchísimas, ¿no? Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, el pacto que Dios había hecho, ahí ya cobró sentido con Abraham. O sea, él ahora entendió y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le recordó que era él mismo el que le había prometido. O sea, no es una persona, no es un hombre. Olvídate de las circunstancias, pon tus ojos en mí. Soy yo quien te prometí y si yo prometí, yo voy a cumplir, pero en mi tiempo. Ahí es donde ya nadie dijo amén, ¿ves? Primero dice, amén, pero en mi tiempo. No, es que lo queremos ya. Hasta oramos y decimos, Señor, dame paciencia, pero ya. ¿No? Dios mismo hizo un pacto con Abraham en aquel día. El pacto consistía en eso, en que un hijo suyo iba a heredar y no el esclavo. Dios ratificando este pacto. Y hasta ahora vemos a Abraham que ha tenido ciertos momentos en los cuales piensa en sus opciones, etcétera, pero hasta ahora ha sido paciente. Sin embargo, seguía pensando cómo le iba a hacer, cómo le puedo hacer, cómo le puedo echar la mano a Dios para que la promesa se cumpliera. O sea, estaba viendo cómo podía activar la promesa, ¿no? Como se enseña hoy en día. Cuando él salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. Y ya en el capítulo 16 tenía 85, o sea, habían pasado 10 años. A mi matemática sí me da pasar esa suma, ¿sí? Y es entonces cuando, después de 10 años de que salió de Ur de los Caldeos y cuando el Señor le va revelando un poquito más del plan, es entonces cuando Abraham pierde la paciencia. Dice Génesis 16, versículo 1, para que veamos a Abraham perdiendo la paciencia después de 10 años. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, ves, ¿te fijas? Ve las circunstancias, Abraham. Reacciona, Abraham. Ya no soy una jovencita,
no he podido tener hijos y tú tampoco te estás haciendo más joven. Te ruego pues, en ese rogar hay un énfasis de que insistió, ¿no? O sea, no fue a la primera. Te ruego, casi que te exijo, ¿no? Pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Grave error. Ese era un recurso que ellos tenían dentro de su cultura, era aceptable, no había regulaciones, todavía no venía la ley, así que ellos se regían en cosas como estas y era válido que si la mujer era estéril, el varón debía de tener descendencia y tomaban a una esclava, estaba el lado del esclavo o el lado de la esclava, el esclavo como heredero o la esclava dándole descendencia al varón de la casa, ¿no? Esto era un recurso que ellos tenían. Y Sarai apela a esto. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí vemos cómo la mujer, la cual fue su día, por cierto, algo así, felicidades a todas, pero vemos también cómo la mujer puede ser de tropiezo al varón. O sea, la mujer es una bendición. O sea, la palabra dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, gloria a Dios, ¿no? O sea, amén. Pero tu esposa puede ser ayuda idónea o puede ser tropiezo para tu marido. Y aquí vemos a Sarai siendo de tropiezo para su esposo. Y podemos ver cómo esto ocurre también en nuestro tiempo, ¿no? Y a través de los tiempos. Puede contribuir para su santificación, puede contribuir para darle la palabra y animarlo, para exhortarlo en el Señor con la palabra, o puede servir también como piedra de tropiezo para que el varón pierda la paciencia. Puede calentarle la cabeza hasta que pierda la paciencia y tome decisiones precipitadas. Y resulta que no era el tiempo de comprar casa. O sea, olvídate del tiempo, de cómo es la economía. Era el tiempo o no de Dios. Y ahí va, porque la esposa ya no me aguanto más en este huevito y quién sabe qué. Ya. Y todas mis amigas en Instagram ponen fotos, historias en sus casas y nosotros en este departamento. Entonces le calienta la cabeza al varón y ahí va y se encharca con interés variable. Luego no pueden pagar y terrible. Y eso es solo un ejemplo. Conozco casos de mujeres que así han calentado la cabeza del varón con cosas y ellos han terminado tomando decisiones de las que hoy se lamentan o deberían de lamentarse. Abraham quizás pensó que la idea de su esposa era muy buena o a lo mejor simplemente estaba ya tanta la insistencia. Pero cuando él escuchó la voz de su esposa, cuando él se sujetó a su esposa, no en el Señor, no consultó con el Señor sino con su esposa. En vez de ver el cumplimiento de la promesa, ya le ayudamos a Dios. Resultado, error. En vez de ver el cumplimiento de la promesa, por esa gran idea, ¿qué es lo que vieron? Vieron consecuencias de esa decisión precipitada. Oyeron la voz de Dios, en otras palabras, diciéndoles, ¿y quién te dijo que hicieras eso? ¿Y quién te mandó a hacer eso? No, pues yo creí. No, pues es que la situación. No, pues es que yo pensé que necesitabas una ayudadita. Él es todopoderoso, Él no necesita ayudaditas de nosotros. Fíjate las consecuencias, versículo 4, ahí de Génesis 16. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Problemas en el hogar. Primero la sierva egipcia le decía la señora, ¿no? Vaya, haz esto. No, sí señora, sí señora. Sí señora, iba y hacía lo que tenía que hacer. Pero luego ya, ahora le había dado el hijo, ahora a ver, pues aquí yo soy la del hijo. Y empezó a haber problemas ahí. Eso era solo el inicio. Pero vemos cómo también el Señor le dijo a Agar cómo iba a ser el temperamento del hijo que les iba a nacer. Dice Génesis 16:12, hablando de Ismael, del hijo con la esclava. Dice, y él será hombre fiero, no hombre manso. No, eso no se parece nada a lo que Dios produce, ¿no? Hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, o sea, problemas. Y delante de todos sus hermanos habitará, o sea, no se va a ir, va a estar ahí metido el problema, ¿no? Es esa piedra en el zapato que siempre va a estar ahí y siempre ha estado. Y era Abraham, versículo 16, de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. La impaciencia, mis hermanos, lo que podemos ver aquí, es que nos desvía del plan de Dios. Dios le dijo a Abraham, este es el plan. Él desobedeció, él se impacientó y se desvió del plan de Dios. Así la impaciencia nos desvía del plan de Dios y por supuesto que cuando nos desviamos del plan de Dios hay consecuencias.
siendo la primera de ella que llegamos tarde. Somos nosotros, Dios no. Dios llega a tiempo. Nosotros con nuestra impaciencia retrasamos las cosas que Dios tiene en su mismo plan. Y como no estábamos allí a la hora de la foto, ¿no? Como aquel discípulo, ¿no? Que no estaba cuando desapareció el Señor resucitado. O sea, nos desvía a nosotros la impaciencia del plan de Dios. ¿Cuántas personas no conoces que iban bien, pero de pronto el GPS les iba diciendo es por aquí? No tenía destino final el GPS, ¿no? Pero les iba diciendo es por aquí. Y dijeron, no, a mí se me hace que es por acá. A mí se me hace que por acá es más corto. A mí se me hace que por acá es mejor. Que por acá hay menos baches. Que por aquí hay menos policías. Qué sé yo, ¿no? Y se salen. Y después en el tiempo de llegada, eran 15 minutos, ahora son 30 minutos. Ándele para que se le quite. Y esas son solo algunas de las consecuencias, pero hay más consecuencias. Porque dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. O sea, si nosotros, Dios nos va diciendo por dónde es, nosotros agarramos nuestro propio camino y después nos va mal, ¿cómo se nos ocurre reclamarle a Dios o sorprendernos? El Señor nos dice en su palabra, pues es lo que has sembrado, es lo que estás cosechando. Siembra otra cosa y vas a cosechar otra cosa. Siembra obediencia y ves lo que cosechó Abraham en un principio. Y este que estamos viendo aquí fue un tropiezo en la vida de Abraham, porque no era perfecto, no era un hombre como nosotros, ¿no? De carne y hueso. Y ese fue un gran tropiezo en su vida. Sin embargo, no se quedó allí tirado. Decía yo, hay personas que a veces pues, toman su camino, se desvían, pasan consecuencias, pero el tema es de que algunos se quedan allí tirados. No, ya Dios me desechó. No, mis hermanos, Dios no desechó a Abraham. Él no se quedó por otro lado allí tirado, él se levantó y se dio cuenta, volvió en sí, mi plan no funciona. O sea, mis ideas no funcionan, mis planes no funcionan. Creo que es buena idea detenerme y ver cuál es el plan de Dios y esperar a que Dios me lo vaya revelando. Se dio cuenta de que su plan solo le trajo problemas. Aprendió su lección, en otras palabras, ¿no? ¿Y en qué consistió ese aprender su lección? Hay que seguir esperando. Dios, como dije, no lo desechó. Al contrario, Él ratificó el pacto con él. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando nosotros volvemos en sí, así como Abraham, cuando nos damos cuenta de que, ¿sabes qué? Mis ideas, mis proyectos y todo esto fuera del plan de Dios solo me traen problemas. Cuando nosotros reconocemos esto y vamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, el Señor nos restaura. Dios está en ese negocio, por decirlo de alguna manera, el negocio de restaurar a los que reconocen que se equivocaron. Los que se equivocan y aún equivocados dicen, no, yo estoy bien y de aquí nadie me para. Bueno, pues esos ahí se las ven, ¿no? Pero Dios restaura. Y vemos, por ejemplo, a Pedro, a quien mencioné hace un momento. Negó al Señor 3 veces. ¿Y qué hizo el Señor Jesús cuando lo vio? 3 veces le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, lo restauró. No le dijo, bueno, está bien, pero vete para allá al rincón, ya vas a estar el último en la fila. No, lo mismo que le dijo en Mateo 15, le dijo, mira, estas son las llaves del reino, con estas vas a abrir el reino de Dios a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, y todo lo que atado en la tierra será atado en los cielos. Y así vemos cómo él recibió nuevamente esta restauración de parte de Dios. Y Dios es así con nosotros, cuando nosotros venimos a Él arrepentidos. No nos desecha, sino que ratifica el pacto, ratifica la promesa. Génesis 17:1, podemos ver allí, dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. Mira, aquí ya habían pasado 24 años desde que salió de Ur de los Caldeos. 24, 13 años desde que Abraham trató de darle su ayudadita a Dios, escuchando a su esposa. 13 años desde que nació el hijo de la esclava. Y ahora vemos a Abraham en este tiempo de 3 años, después de 13 años, lo vemos ya no tratando de ayudarle a Dios, lo vemos adorando a Dios. Dice el texto, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Qué tenemos que pasar para aprender a postrarnos sobre nuestro rostro? ¿13 años? Errores así como esos, o sea, regadas nuestras. O sea, hay pruebas que Dios pone, pero esta es una regada de Él. Vamos a ver más adelante acerca de las pruebas. Pero Él, aquí ya lo vemos postrado,
adorando al Señor. Tampoco lo vemos como en el otro episodio, ¿no? En donde le decía, Señor, no tengo hijo y está el Damaseno ese. No. Paciente, esperando, postrado, adorando. Y cuando nosotros nos dejamos de esas cosas de, ay, no tengo hijo y Señor, ¿y por qué no tengo esto y no tengo el otro? En vez de ver la promesa, cuando nosotros le adoramos, el Señor habla con nosotros. Continuamos leyendo, dice, y Dios habló con él, diciendo, postrado, Dios habló con él. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Ahora es padre de muchedumbre. Antes era padre exaltado, ahora padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Qué promesa, ¿no? No es solamente la tierra, multiplicación. Yo voy a ser su Dios. Qué gran promesa, ¿no? Siguió pasando el tiempo y el hijo no llegaba. El Señor le volvió a aparecer a Abraham en el encinar de Mamre y le dijo, tu esposa no va a ser por otra vía, va a ser tu misma esposa la que te va a dar a luz un hijo. Sara se rió. Qué Sarita, ¿no? No solo era estéril, o sea, voy a tener un hijo, no solo estéril, sino ahora sí, ya estoy bien vieja, o sea, ya el periodo menstrual ya no existe. Y eso es lo que Dios le respondió, dice Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, fíjate cómo trata Dios habla con el varón, ¿sí? También habla con las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero en este caso, el Señor se dirige al varón, le dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Escucha las palabras de Dios, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Usted qué cree? No. Al tiempo señalado, subraya eso, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y el Señor le está diciendo, ¿no? Sí va a ser, pero ¿cuándo? Al tiempo señalado. Y Abraham ya no, ¿cuándo? No, al tiempo señalado. ¿Cuánto fue ese tiempo? Nosotros sabemos, Abraham no sabía, pero él ya había aprendido su lección, ya había aprendido a esperar. Pasó un año después les nació su hijo Isaac. Génesis 21, versículos del 1 al 3. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Él cumplió. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuándo? En el tiempo. Así es, mis hermanos, con Dios. Y a veces somos así nosotros con nuestros hijos, ¿no? Yo a veces lo hago a propósito para que aprendan estos principios, ¿no? ¿Y cuándo va a ser? Pues cuando sea el tiempo. ¿Pero cuándo? No, espera, cuando sea el tiempo. Y así hace Dios con nosotros. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y la Escritura nos dice entonces, versículo 5, la edad que tenía Abraham cuando nació Isaac. Dice el versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. El padre de la fe esperó 25 años. ¿Qué tal? No 1, 2, a veces uno con una semana y ay Señor, y nos ponemos bien salmistas, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? Él esperó 25 años hasta ver cumplida la promesa. Este carácter paciente se fue perfeccionando. O sea, lo vimos, fue paciente, tuvo sus tropiezos, pero lo vemos después más paciente y más espiritual también, ¿no? Adorando. Este carácter paciente se fue perfeccionando con sus tropiezos, con sus consecuencias, pero al final tuvo ese hijo cargado en sus brazos. Vio cumplida la promesa de tener a ese hijo de su esposa, Sara. Y Abraham nos ilustra muy bien cómo se va perfeccionando la paciencia en nosotros, quienes nos dejamos moldear por el Señor, quienes permanecemos en el Señor. Pero no perdamos de vista algunas cosas que son importantes, 3 por lo menos. Una, Abraham no tenía Biblia. Es Génesis, o sea, no había nada, no había escrito nada todavía. Dios hablaba con él, así como lo veíamos. Abraham no tenía tampoco a Cristo. Cristo no había venido. Nosotros sí, nosotros tenemos Biblia,
tenemos a Cristo, hemos visto a Cristo crucificado, lo hemos visto. Abraham tampoco tenía el Espíritu Santo, nosotros sí, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Así que si te pareció sorprendente la historia de Abraham, que es una realidad, ¿sabes? Nosotros le llevamos ventaja a Abraham. Ya nadie dijo amén, se quedó pensando. Sí. Para nosotros hay una promesa. Te voy a recordar esta promesa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la promesa. O sea, yo lo veo ahí en la Escritura y no dice, a lo mejor puede ser, quién sabe, como decía un personaje ya de la comedia mexicana, ¿no? No, dice, el que comenzó esa buena obra, la va a perfeccionar. A los que antes conoció, a estos les trazó un destino, que es ¿cuál? Ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él lo dijo, ahí está, y vamos a llegar allá. Dios lo va a hacer. La Biblia describe también nuestra vida cristiana, esta vida, ese trayecto, hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, hasta que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Describe esta vida, este transitar, como una carrera. Como una carrera. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos ahí a Hebreos, vamos a ver algunos versículos ahí en Hebreos. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y previamente habló, capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe, así los conocemos nosotros, ¿no? Y entre ellos está Abraham, de quien hablamos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera, como vemos, se corre con paciencia, no se corre con velocidad, se corre con paciencia. Poniendo otra analogía, ¿has visto las peleas de box? Hay boxeadores que salen y empiezan a tirar y ya después los otros boxeadores más experimentados nada más los van esquivando, los dejan que se cansen. Ya cuando se cansaron nada más le dan uno y ahí va para abajo. Bueno, esta carrera también no se corre con velocidad, se corre con paciencia. Y Abraham, como dije, es parte de esta nube de testigos. Él nos está viendo, ¿no?, desde las gradas y está diciendo, ya está ganada la carrera. O sea, está garantizada la victoria. Ustedes nomás corran con paciencia. Y yo sé, 25 años, decía Abraham, o piensa Abraham, es paciencia. ¿Por qué se necesita paciencia en esta carrera? Es la pregunta. Según el texto, porque hay obstáculos. O sea, no es un terreno así planito, así derechito y un clima perfecto. No. Hay obstáculos en esta carrera. Hay cosas allí en la carrera. En las mañanas mi esposa y yo salimos a correr y corremos ahí en el vecindario. Pues sí, hay uno que otro obstáculo. Hay uno que otro perro por ahí, ¿verdad? Se ríe mi esposa. Yo ya los tengo bien domados, ya me obedecen. No, en serio. Salen y nada más le digo, stop, y se paran. Perrote, sigue la y reconoce la voz de autoridad, ¿no? Hay a veces cosas tiradas en el piso, o a veces hay autos, se abrió una calle y hay autos que pasan muy rápido, y bueno, tenemos que ir de alguna manera alertas en esta carrera matutina que damos, esquivando los obstáculos. Así es esta vida cristiana, por supuesto, salvando las diferencias. Hay obstáculos, según el texto en Hebreos 12, hay pecado que nos asedia. O sea, ubícalo, es el pecado el que nos está asediando, no somos nosotros los que estamos a ver en cuál pecado caemos, no. Es el pecado el que nos va asediando. Por eso el Señor nos enseñó a orar y dijo, no nos dejes caer en tentación. No dice, voy a andar buscando la tentación para que vean lo fuerte que soy. No. O sea, es nosotros quienes vamos librándonos del pecado porque nos va asediando y las tentaciones pueden hacernos caer en el pecado. Y hay también situaciones propias de este mundo, las cuales nos pueden derribar o tratan de derribarnos. Situaciones que les pasan a todas las personas. Y piensen esto, después de escuchar esto, no tiene mucho sentido orar, Señor, dame paciencia. Como que no tiene mucho sentido orar, porque ya la tenemos. El Señor ya nos la dio. Dice la palabra, todo es vuestro y Cristo de Dios. ¿No dice así? Todo es vuestro, habla no de cosas materiales, habla de cosas espirituales, de bendiciones espirituales en Cristo. Todo es vuestro, incluida la paciencia. Ya la tienes, ya la tenemos, si eres salvo. Pero cuando nosotros oramos así, Señor, dame paciencia, el Señor, por medio del Espíritu que intercede por nosotros,
Cuando nosotros pedimos mal, Él le traduce al Señor, ¿verdad?, la petición, y le llega al Señor lo que necesitamos nosotros orar. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y Señor, dame paciencia. El Señor, cuando le llega la petición, Él entiende y Él lo que nos manda son pruebas. Nos dice, decimos, dame paciencia, y el Señor, ahí te van las pruebas. Y bueno, a lo mejor piensas, ay, ya no voy a orar, dame paciencia. De todas maneras, el Señor nos va a mandar pruebas. Tomemos la analogía de un atleta, quien está corriendo una carrera. Este atleta debe de estar en forma, debe de estar ejercitado, ¿cierto? O sea, debe de abstenerse de ciertas comidas, de ciertas actividades, dormir ciertas horas, entrenar. O sea, para un atleta no hay esto de que, pues hoy está nublado, hoy no voy a correr, hoy no voy a entrenar. No. Llueve, truene o relampaguee, el atleta sale a entrenar, y si no, abajo de un techo, pero está entrenando. Y así mismo debe de ocurrir con nosotros. Las situaciones propias de la vida nos ayudan a ir ejercitando nuestra paciencia. Todo esto que vemos, el Señor lo permite para ejercitar nuestra paciencia. Y esas cosas que nos ocurren a los hijos de Dios, el Señor, según la palabra, nos dice que son pruebas. No son cosas para destruirnos. El objetivo del Señor no es destruirnos. Satanás tienta, pero Dios prueba a sus hijos. Cuando nosotros no pasamos la prueba es cuando nos metemos al terreno de la tentación, y ahí estamos muy, muy desamparados, ¿no? Las pruebas, por otro lado, no tienen el fin de derribarnos, sino de fortalecernos. Esos push-ups que le dice el entrenador a este atleta, dame 10 push-ups más, no llevan el motivo o la intención de destruirle, sino de que sea más fuerte para la batalla o para la carrera o la pelea, lo que sea. Santiago 5:2 nos dice esto. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, hay de muchos colores y sabores para dar y regalar. En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Abraham oyó lo que el Señor le dijo, sal de tu tierra, él obedeció, fue obediente, tuvo fe, pero luego vino la prueba de su fe, la cual produjo en él ¿qué? Ahora sí fue paciente. Y estas pruebas pueden ser situaciones o pueden ser personas, y ahorita voy a ahondar un poquito más en eso. Van desde el nivel principiante, ¿no? Un atleta pues no empieza corriendo un maratón, no, empieza de a poquito. O sea, si tú ya hiciste el propósito, estamos en marzo ya, hiciste el propósito de bajar de peso y de salir a correr este año, ahí va el reminder, ¿no? ¡Ping! No vayas a querer salir a correr así, quién sabe cuántas millas, no, empieza caminando primero, si no te vas a lesionar y luego ya nada. O si vas al gym, no te vayas con la barra esa, no, de a poquito, levántate de a poquito y poco a poco vele subiendo la intensidad, o contrátate un coach, ¿no? Para que te vaya entrenando. Pero estas pruebas a nivel principiante son, por ejemplo, el tráfico. Y yo la traigo con el tráfico, ¿verdad? Porque sí, se está poniendo cada vez más difícil el tema del tráfico. Y no solo los muchos autos, sino cómo manejan algunos conductores. Ayer iba entrando a un freeway, un solo carril, en uno de esos accesos, de un solo carril, y así muy pronunciado, muy alto, un puente muy alto, y se me mete un motociclista así por el feeder, que estaba así de chiquito, y me sale así nomás de repente, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, mis hermanos, son pruebas nivel principiante. O sea, ahí es en donde uno debe de, okay, soy paciente, tranquilo, pues oro por él, ¿no? Señor, guárdalo, ¿verdad? Y si no, pues que ya sea salvo por lo menos, ¿no? Para que llegue contigo ya en su moto. Pruebas nivel principiante, por ejemplo, el mesero que no te trae tu comida. Hermano, dice la palabra que vistámonos como escogidos de Dios también cuando vamos al restaurante y el mesero no te trae tu comida y no te atiende. Llevo 15 minutos aquí y nadie me atiende. No, el Señor está probando nuestra paciencia. Un ascenso en el trabajo que no llega, por ejemplo, y ves cómo caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y nomás a ti no llega, ¿no? Y ya ascendieron a otro, nada, ¿no? Un hijo, por ejemplo, o un cónyuge que no se convierte. Y dices tú, pero si ya llevo orando por él 24 horas y no se convierte. Esas son pruebas nivel principiante, pero hay ya pruebas ya semi-pro, ¿no? Semiprofesionales. Está, por ejemplo, estas oposiciones en el trabajo. Una cosa es que no te den el ascenso, nomás
te digo, no te voltean a ver, no te hacen caso, pero ya cuando hay oposición en tu trabajo y te inventan que te robaste quién sabe qué y te empiezan a echar grilla para sacarte y etcétera, ahí ya es un poquito más elevadita la prueba, en donde uno puede llegar a perder la paciencia, uno puede tratar de ayudarle a Dios. Hasta situaciones injustas o ya la prueba, o de las pruebas más pro, está la persecución. Por eso vemos que hay niveles, ¿no? O sea, el creyente que nomás porque no le ascienden el trabajo ya está renegando de Dios, ¿no? Ahora imagínate cuando llegue la persecución. Bueno, los cristianos hebreos, ahí estamos en Hebreos, los cristianos hebreos, los receptores de esta epístola, estaban padeciendo así. Ellos estaban en este tipo de pruebas. Y fíjate cómo está vinculada la paciencia. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos 10, 32. Ya casi termino, hermanos. Tengan paciencia. Hebreos 10, 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, acuérdense, el Señor siempre, es bueno que recordemos esos tiempos cuando nos convertimos. ¿Te acuerdas cómo eran? Yo me acuerdo cuando yo me convertí, no terminaría hablando, ¿no? Pero recuerdo que me iba a cantar a los camiones con un brother, Valerio se llamaba, y él era rehabilitado de las drogas, y lo veías así todo greñudo y todo tatuado así. Se subía al micro conmigo, yo con mi guitarra, y él predicaba, y pensaban que íbamos a saltar el camión allá, ¿no? Pero después pienso y digo, o sea, hijo, nos subíamos al camión y, o sea, andábamos ahí en el calor. Yo soy de un lugar muy caliente. Y dices tú, o sea, ¿qué cosas hacía uno cuando uno estaba en su primer amor, ¿no? Cuando lo que le llama la palabra. Pero ese primer amor no hemos de dejarlo. En Apocalipsis vemos la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó? Dejaste tu primer amor. Antes te subías a los camiones y ahora te quejas porque está muy caliente aquí en el auditorio. Ay, qué gran tribulación, ¿no? O porque el pastor ya se tardó mucho, o cosas así, ¿no? Pero dice: traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, ¿cómo? Con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. O sea, los cristianos eran puestos ahí humillados delante de todos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿cómo? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y está ese sabiendo. Ahora usted lo sabe, que ha escuchado esta serie, que ha escuchado esta enseñanza. Si eres hijo de Dios, hay una promesa que nosotros tenemos, una herencia para nosotros en los cielos, la cual es inmarcesible, incontaminable. Dice el versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa fe, esa confianza en la promesa de Dios paga. O sea, trae consigo un galardón, nomás que no es aquí, ¿sí? A veces disfrutamos destellos de la herencia, pero hay un galardón en los cielos reservado para aquellos quienes aman su venida. Dice: porque os es necesaria la ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las pruebas, como dije, pueden ser personas, pueden ser cosas, situaciones, pero pueden ser también personas. Esa persona, por ejemplo, en el trabajo, que te hace la vida de cuadritos, ¿sí? Una es la circunstancia, otra es la persona que tiene nombre y apellido, cara, y la ves cada día en la oficina. Un pariente incrédulo, el cual pues te provoca. O sea, tú oras por él, le predicas y se burla de ti, te provoca, te hace bullying, ¿no? Ahí son también personas las cuales Dios usa para probar nuestra paciencia. Pero mira, dije que pueden ser personas en el trabajo, pueden ser parientes. ¿Y qué tal cuando es un hermanito en la fe? Un hermanito en la iglesia que también te hace la vida de cuadritos, o tú piensas que trata de hacerte la vida de cuadritos. Cuando tenemos algún problema con algún hermanito como estos, el consejo es no salgas huyendo de la iglesia. Hay que dejar que Dios use a esos hermanitos. ¿Para qué? Para probar nuestra paciencia. Efesios capítulo 4, versículo 2. Porque a veces así pasa. Personas pues ven a un hermanito que los ofende y que los ofende otra vez y otra vez y otra vez. Y su gran decisión, tipo Sara,
O a veces Sara le dice al Abraham, ¿verdad? Hablando en esta analogía, vámonos de esta iglesia. Y se van a otra iglesia. Y llegan a otra iglesia en donde también hay otro hermanito. Y ya llevan 15 iglesias donde de cada iglesia hay un hermanito que le hace la vida de cuadritos. Pero si fuéramos a la palabra, en Efesios 4:2, podríamos encontrar el qué hacer. ¿Qué hago, Señor? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar con paciencia. A veces llegan personas, pastor, quiero congregarme en esta iglesia. Cuando platicas un poquito más con las personas, dicen, es que Dios me habló y Los Ángeles, y me dijo, ¿no? Que es aquí, Los Ángeles se oyen ahí, el coro de ángeles. Me dijo que este es el lugar. Hermano, ¿tiene usted algún problema con alguien de allá, de su otra iglesia? Porque se les nota a veces, ¿no? No, y si yo me vine de aquella iglesia apóstata. A ver, ¿tuviste algún problema con algún hermano allá que no resolviste? No, pues sí. Entonces, ¿por qué no mejor te regresas y lo soportas con paciencia? Allá nadie dijo amén. En amor. O resuelves el asunto y discierne, porque si estás amargado con alguien, según yo, lo que yo veo en la palabra, es que la raíz de amargura en nosotros, ¿qué hace? Dejamos de recibir la gracia de Dios, dejamos de recibir esa comunión con Dios, se ve afectada, se ve interrumpida por nuestro pecado, no por Dios. De Él sigue fluyendo vida. ¿Y cómo puedo decir, si estoy amargado con medio mundo en la iglesia, que Dios me dijo que me vaya a otra? No, Dios no te dijo. Primero arregla las cosas y luego entonces vas a oír la voz de Dios, que es lo que Dios tiene para ti. Soportándonos unos a otros con paciencia y en amor. Yo entiendo, puede ser desesperante que otro creyente no actúe como creyente. O sea, yo entiendo, no, si esa persona en el trabajo porque es incrédula, mi pariente porque, imagínate, le dicen el Chapo Guzmán, ¿no? O sea, terrible el tipo, ¿no? Pero un hermano, sí, yo entiendo. Puede ser desesperante, puedes sacarte de tus casillas, pero acuérdate Jesús con los discípulos. O sea, Pablo usó ahí en Efesios 4:2 otra palabra que se tradujo como paciencia y es la palabra macrotumia. O sea, macro es algo grande, ¿no? Es algo colosal. Y tumos es temperamento. Y ahí es de donde sacamos ahora sí el concepto correcto de carácter fuerte. Esto es alguien quien tiene macrotumia, es alguien quien tiene longanimidad, es alguien quien tiene paciencia extendida, es alguien quien tiene clemencia por otros creyentes. El Señor utiliza entonces situaciones, utiliza personas, pero también utiliza la disciplina para fortalecer nuestra paciencia. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 7. Y hablando de disciplina, esta lleva el propósito de que Él quiere compartir con nosotros su santidad, quiere que participemos de su santidad y para eso utiliza la disciplina. Qué bonito suena, ¿no? Ay, sí, Dios quiere que participemos de su santidad, gloria a Dios, aleluya. Pero luego vemos que está la disciplina para ese propósito y decimos, uy, así que chiste, ¿no? Dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Lo digo así en slow motion, ¿no? Porque hay creyentes y no me quiero impacientar, hay creyentes que no disciplinan a sus hijos, dicen, no, ¿cómo le voy a pegar a mi terroncito de azúcar? ¿No? Bueno, pues sí está chulísimo, está bien hermoso, mira. Pero dice la palabra que Dios nos trata como a hijos cuando nos disciplina. Y cuando no, esos hijos, Dios les llama de otra manera, que mejor sigue leyendo, tú mismo, mátate solo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y esta palabra soportar, donde dice si soportáis con paciencia, es la palabra hupomeno y es morar bajo. Significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Lo que decía hace un momento, en la iglesia, el hermanito, tal. Quédate en ese lugar en vez de abandonarlo. Permanece en ese lugar en lugar de abandonarlo. Y ya que resuelvas, ya que aprendas a amar a esa persona y a perdonarla 70 veces 7 y a ser paciente y a ser con esta misma paciencia de Dios, entonces sí, Dios puede que te diga, ahora sí, puedes volar o no, te quedas ahí. Es casi la misma palabra, esa palabra hupomeno que se traduce como paciencia, que es hupomone y es permanecer bajo, quedarse, morar bajo, permanecer bajo, son casi la misma palabra.
Las pruebas y la disciplina llevan el propósito de formarnos. Llevan el propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros, de que se vea. Sabemos que en el momento en el que creímos en Cristo, recibimos al Espíritu Santo, esto lo hemos visto, y con Él recibimos sus dones, y con Él recibimos su fruto. Lo tenemos ya el carácter de Cristo, pero está en bruto. O sea, es como una piedra en bruto. Imagínate un escultor. Cuando yo estudié artes, pues nos daban un poquito de pintura, escultura, y hacíamos un embarradero ahí. La verdad era más embarradero que arte lo que hacíamos. Pero si tú ves a un escultor, al escultor le traen una piedra. Y ahí abajo de esa piedra está una obra maestra. Hay un masterpiece, ¿no? Hay una escultura maravillosa. Está potencialmente allí en esa piedra. Y el escultor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agarrar su cincel e irle dando forma a esta piedra hasta concluir con su obra maestra. Cada cincelazo que da va formando esa obra maestra. Y así cada prueba que el Señor nos manda, cada prueba que el Señor permite, hace que vaya saliendo esa obra maestra que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cada prueba es un cincelazo. Cuando venga una prueba, estoy recibiendo el cincelazo. Seamos dóciles, no seamos duros. Porque si somos duros, el Señor le va a dar más duro. A esta piedra está bien dura. Ahí va el cincelazo, ¿no? Y nos manda circunstancias, personas, y nos manda hasta esta disciplina. Y hay hermanitos también que son ese cincel. No le vas a decir al hermanito cincel de al lado, ¿eh? A decirle, Dios te usa, varón. Si Abraham pudo esperar en Dios de forma imperfecta, por supuesto, ¿cuánto más nosotros que tenemos la palabra, que hemos visto a Cristo, que tenemos su Espíritu morando en nosotros? Él mora en nosotros, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios tuvo paciencia con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la sigue teniendo. El Señor sigue siendo paciente con nosotros. Y ese Dios de paciencia, el Dios de la paciencia, mora en nosotros. Jesucristo, su Hijo, quien soportó con paciencia cada ofensa en su contra, mora en nosotros, habita en nosotros. Su Santo Espíritu, con su fruto, mora en nosotros. Y por esto dejé al Espíritu Santo al final. ¿Por qué? Porque la paciencia solo es posible a través del Espíritu Santo. Los discípulos, hasta que recibieron el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Tuvieron que esperar. Quédense ahí en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y entonces, ¿y qué hicieron? Pacientemente esperaron. Jesús también no empezó su ministerio hasta que fue bautizado y descendió el Espíritu Santo. Y entonces Jesús empezó su ministerio. Mientras tanto, esperó. Y es que la paciencia solo es posible a través del Espíritu Santo. Y la pregunta ahora, una pregunta obvia, es ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, la respuesta es corta: permanecer en Cristo. O dicho en palabras de Pablo, en Colosenses 3:12, vistiéndonos como escogidos de Dios. Dice así Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando nosotros vamos a algún lado, ahora que tú venías para acá, para la iglesia, escogiste qué atuendo te ibas a poner, ¿verdad? O sea, nosotros elegimos de acuerdo a la ocasión qué es lo que nos vamos a poner. Ayer estuve en un lugar, en un campo, y pues no me iba a ir así como ando vestido ahorita, ¿verdad? O sea, así como que ¿qué le pasa, no? No, te vas vestido pues más como para esa ocasión. Vamos y elegimos lo que nos vamos a poner. Y bueno, igual cada uno de nosotros escogemos y decidimos si nos vestimos de la carne. O sea, si nuestra vida tiene que ver con cosas de la carne, nuestras actividades tienen que ver con cosas de la carne y nuestros pensamientos también. O si vivimos en constante oración. Esto, como dice la palabra, orad sin cesar. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Como creyentes decidimos si escuchamos cosas de la carne, y esto va en todo. En la música, en los programas que vemos, en las películas que vemos, en las relaciones que tenemos, en todo. Si son carnales o si son cosas que tienen que ver con la palabra, si son cosas que tienen que ver con la oración. Y en cada situación que requiere paciencia, vayamos a Dios en oración. Vayamos a Él en adoración, así como lo hizo Abraham. Él se postró. Ahora, cuando lo que esperamos no llega, ¿qué hay que hacer?
Ir a su palabra. O sea, Abraham no tenía la Biblia, pero nosotros la tenemos. Y cuando nosotros estamos esperando eso que el Señor prometió y no llega, vamos a su palabra. Y su palabra nos recuerda lo que Él ha prometido. Que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, pero en su tiempo. Es lo que nos recuerda su palabra. Y Dios, lo que sí te puedo decir y garantizar, es que Él no llega tarde. Dios no llega, nosotros sí llegamos tarde a veces, pero Dios no llega ni antes ni después. Dice la palabra, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor no llega tarde. Somos nosotros los que a veces nos desviamos y allí estaba ya el Señor esperándonos pacientemente. Hay una advertencia para nosotros, Hebreos 6, versículo 12. Esta es la advertencia para nosotros cuando dejamos de permanecer. ¿Qué es lo que ocurre? Dice Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis como perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando nosotros dejamos de permanecer en Cristo, dejamos de estar en comunión con Él, dejamos ese primer amor como el que mencionaba hace un momento, nos volvemos indiferentes. Ya nos da igual. Pues ya no oré otra semana. Está bien. Ya no llevo un mes sin congregarme. Todo bien. Llevo un mes sin leer la Biblia. Todo bien. Nos vamos haciendo perezosos y se nos va haciendo cada vez más pesado. Y decimos, a la iglesia otra vez. Se nos va haciendo pesado. Y eso solo por poner un ejemplo, pero llévalo a cualquier aspecto de nuestra vida espiritual. Y es allí cuando ya en esa pereza comenzamos a sucumbir ante la voz de Sara. Y no precisamente de la esposa, ¿no? Sino a esa Sara que está en nosotros, que trata de ayudarle a Dios, que trata de acelerar las cosas, que trata de ver cosas que Dios no prometió. ¿Los resultados cuáles son? Pues nunca son favorables. Nunca son buenos. Dice la palabra que el que siembra para la carne va a cosechar ¿qué? Muerte. O sea, esto es así de simple. Te digo que no es complicado, ¿eh? El Señor no trae cosas místicas. No, es claro. Escoge la vida o escoge la maldición, escoge la muerte. La vida cristiana se corre con paciencia. Y esta paciencia se va haciendo cada vez más evidente a través de las pruebas. Como dijimos, la paciencia es un atributo de los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes en esta carrera vivimos esperando el cumplimiento de una promesa. ¿De cuál? Dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Si vas a ir conmigo. Santiago 5, 7. Ya para ir concluyendo. ¿Cuál es esta promesa? ¿Una casa? ¿Un Mercedes-Benz? ¿Un mejor trabajo? ¿Un mejor futuro? Etcétera. ¿Cuál es esta promesa? Bueno, la que yo le vengo manejando, joven, no es esa. Porque la palabra tiene otra. Dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta qué? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Hace cuánto tiempo se escribió esto? Y el Señor no viene, pero no está retardando su promesa. ¿Por qué? Porque se le hizo tarde. No, Él no llega tarde. Él lo hace porque es paciente para con nosotros. Y nosotros, imitándole a Él, somos pacientes hasta que Él venga. La palabra dice en Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor. Y así vivimos esta carrera, corriendo con paciencia y esperando, Señor, tú vas a venir. Señor, tú vienes pronto y vienes pronto. Y estamos viviendo como que Él va a venir de verdad. No es estar descifrando que el reloj profético de quién sabe cuál. No. Es corriendo con paciencia. Porque mira, aunque tú y yo sepamos todos los rollos del reloj profético, de todas maneras el Señor va a venir cuando Él venga, en su tiempo. Y yo quiero más bien que me encuentre corriendo la carrera con paciencia y no tratando de decodificar cosas raras ahí y poniéndole que es el anticristo a cada presidente que me cae gordo. O sea, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y cuando Cristo venga, ¿qué es lo que implica la venida del Señor? Cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Esa es la esperanza. O sea, otras cosas, ya cuando las alcanzas, ya la tengo, y ahora, ya tengo el iPhone 13, y ahora, pues ahí viene el 14. O sea,
Pero lo que el Señor nos da es esto, es una esperanza en donde ya no habrá pecado, en donde ya no estará ese pecado acechándonos, en donde ya no van a estar estas circunstancias, estas pruebas, esta enfermedad, este mundo caído, mi carne, que por cierto ahí tengo para ocuparme un buen rato, pero ya no va a haber esto, seremos semejantes a Él y le veremos tal y como es Él. ¿Eso es lo que tú anhelas? Eso es lo que nosotros prometemos, porque es lo que promete la palabra. Para quienes hemos creído, le veremos tal y como es Él. Y yo termino haciendo un llamado, por si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, o hay alguien que nos escucha después que no conoce a Cristo. Te digo, el Señor ha sido paciente, pero su paciencia tiene un límite. Cuando Él venga, ahí es en donde ya la paciencia se agotó y ya no habrá oportunidad. Pero sabes, ahora el Señor te está mostrando su paciencia. Has estado viviendo, si no conoces a Cristo, disfrutando de la paciencia de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Y si tú eres esa persona, no lo sigas dejando para mañana. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de restauración. El Señor no ha retardado esta promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque has manifestado tu amor para con nosotros y has manifestado también tu paciencia para con nosotros, porque nos has amado de tal manera, porque tú has tomado la iniciativa para resolver esta enemistad entre tú y el hombre. Y nos has dado a tu Hijo, quien desarrolló ese carácter paciente. Y quien ahora, Señor, para quienes hemos creído, mora en nosotros. Oramos, Padre, por aquellos quienes quizás creyentes, quienes quizás han tratado de resolver cosas por sí mismos, tomando sus propios recursos, o aquellos quienes han estado evadiendo las pruebas, aquellos quienes han estado evadiendo la disciplina que tú tienes, que es para comunicarnos tu santidad, que es porque tú nos amas. Aquellos quienes han estado viviendo en la carne. Señor, tú no nos hablas esto para que caigamos allí desechados, sino que tú nos muestras esto, si es que es el caso de alguno aquí, para que así como Abraham, levantemos nuestra mirada, aprendamos nuestra lección y ahora adoremos. Tú nos recuerdas tu paciencia, nos recuerdas tu longanimidad y nos llamas una vez más al arrepentimiento porque deseas restaurarnos, deseas una vez más usarnos allí en ese plan que tú tienes para nosotros. Perdónanos, Señor, porque quizás nuestra impaciencia nos ha desviado, pero hoy la voz de tu Espíritu nos vuelve a dirigir, porque los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu de Dios. Queremos dejarnos guiar hacia el arrepentimiento y volver a la comunión contigo. Aquello que quizás dejamos o aquello que quizás se volvió frío y monótono, Señor, queremos volver a eso. Si hay alguien aquí también, Padre, que está pasando por pruebas, que pueda clamar, así como el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y es lo que dice su palabra, y es lo que te dice el Señor a través de su palabra el día de hoy. Espera en Dios. Sigue clamando, pero espera. Y Él te hará sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él pondrá tus pies sobre peña. Él enderezará tus pasos y pondrá en tu boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, para que otros lo vean y confíen y crean en Jehová. Gracias, Padre, porque tú tienes abundante provisión. Aquí mismo en Gálatas habla cómo tú nos suministras tu espíritu. Lo haces en abundancia. Tú suministras obras maravillosas. Lo haces en abundancia, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros seguimos necesitando de tu mano, seguimos necesitando de tu favor, seguimos necesitando de tu dirección. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias porque a través de la vida de Abraham podemos ver cómo tú formas este carácter paciente en aquellos a quienes tú has escogido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día y gracias por este domingo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.